Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingers. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy les quisiera compartir una entrevista realizada al destacado fagotista argentino Daniel Piazza, quien es actualmente primer fagot de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo nací en el 63, ya soy de la vieja guardia, acá en Capital, pero vivía en Banfield. Curiosamente, primero en Lomas, cuando los 2 primeros años en Lomas de Zamora, los 2 primeros años de mi vida, y después nos mudamos a una casa en Banfield, que está ahí muy cerca, y precisamente una casa a 2 cuadras del Conservatorio Julián Aguirre, a 1,5 cuadras menos, a 1,5 cuadras. El Conservatorio Julián Aguirre compartía edificio con la Escuela 31, la escuela primaria, que es donde yo hice la primaria, pero en esa época, digamos, ni pensaba en estudiar música. Sabía, como esas cosas que saben los chicos, que había un conservatorio o algo después de las 5 de la tarde, pero no entraba en mis planes. Y después terminé, que por ahí será la pregunta siguiente, quizá estudiando ahí. Pero decime vos, ¿cuál es tu siguiente pregunta? No te pienso preguntar sobre el fagot, así que no. Bien, bien, bien. Escúchame, sí, no, las preguntas se van dando dependiendo de cómo, en qué estamos, en qué conversamos. Pero sí, me interesa saber cómo llegaste a la música, obviamente. Es un camino curioso. Hice la secundaria también a 3 cuadras de mi casa, en el Colegio Nacional de Banfield, y era un colegio muy chiquito. De hecho tenía, por cada nivel, digamos, por cada año, tenía 2 divisiones a la mañana y 2 a la tarde. Un colegio medio, como diríamos, artesanal, fundado por un tipo muy interesado en la pedagogía, y que tenía un montón de actividades extracurriculares a modo de talleres que se hacían, y se dio que había un grupo de gente que hacía música, eh, y un hermano de un compañero mío tocaba en ese grupo y tocaba un poco de piano, el padre también, y se había comprado unas flautas dulces en esa época. Todo esto coincidió con el primer auge de la música antigua en Buenos Aires. Entonces había un grupo que se había empezado a dedicar a hacer música antigua. Yo llegué a tocar a lo último cuando ya estaba terminando el secundario con ellos. Y bueno, pero tenía acceso, digamos, le pedía prestadas las flautas dulces a este pibe y tocaba y boludeaba con unas flautas dulces que los escuchaba tocar en grupo, y me parecía una actividad que nada, me parecía interesante. Finalmente este chico, que después terminó siendo el hermano de mi compañero, estaba un año más adelante que yo, en el mismo turno y en la misma escuela, digamos, terminó siendo filósofo, nada que ver, becado en Estados Unidos, terminó haciendo toda una carrera de filosofía en Estados Unidos, pero tenía múltiples intereses y uno era el de la pedagogía musical. Y me dijo, bueno, si tanto te interesa la flauta dulce, a mí me interesaría hacer una experiencia didáctica. Bueno, te enseño. Y en ese momento a mí se me cruzó ya la idea de entrar en el conservatorio. Le digo, bueno, matemos 2 pájaros de un tiro, enseñame flauta dulce, que a mí me gustaba mucho. Me gustaba toda esa onda de la música barroca, la música antigua, medieval, renacentista. Y de paso, me preparás para dar los ingresos, digamos, las iniciaciones al conservatorio, para saltear esa etapa. Ya me veía medio grande, estaba prácticamente eso, ya entraba en el último, estaba en el 4.º, ponele, de la secundaria.
Entonces digo, bueno, ya estoy grande empecé a caer en lo que era el mundo de la música. Y de hecho, bueno, estuve un poco más de medio año con ese tema e ingresé al conservatorio, en principio con la idea de estudiar flauta traversa. De hecho, estudié 4 años de flauta traversa, que fueron simultáneos con los primeros 4 años también del fagot. Eso fue muy curioso. Me gustaba la flauta, estaba definitivamente volcado al lado de los vientos, lo sentía viste, como uno se ve o tocando una cuerda o tocando o aporreando un piano o soplando, uno siente o Y percutiendo. la comodidad está de Es siempre. como, es como digamos, nada, un impulso hacia una manera de producir el sonido que ya está en uno. Por más que a uno le gusten todos los instrumentos, a mí me encantan los instrumentos de cuerdas, me fascina escuchar cuartetos, quintetos, tríos, pero no me veo tocando un instrumento de cuerdas. Y eso lo pude confirmar después porque estuve casado con cuerdistas y realmente he probado mucho, he tenido siempre instrumentos de cuerdas, violín, viola, cello al alcance, pero nunca me sentí, nunca dije esta sería mi manera de expresarme. Escúchame, Eh, Dani, ¿cuáles eran los nombres de los profesores de ambos instrumentos? bueno, bueno, en flauta empecé con Jorge Slivskin, solista de la Sinfónica Nacional, y después de un año, después con una chica que empezó a dar clases ahí, Susana Buján, que tocaba el pícolo en la Orquesta de La Plata, y los 2 últimos años los de flauta los hice eh, con Rulio, con el maestro Domingo Rulio. ¿Domingo era? Creo que sí. Rulio, que tocó tanto en sinfónica como en filarmónica. Un gran maestro, el tío de Claudio Barile. Eh, y en fagot con Ariel Di Leo. Eh, con Mira, Ariel Di Leo. Que hice unos cuantos años con él. Curiosamente, una anécdota con respecto al fagot, yo no lo conocía el fagot prácticamente, y justamente en ese auge de que te hablaba de la música antigua, que es el primer auge de la música antigua en Buenos Aires, que se hacían muchos conciertos, un día fui a ver teóricamente un concierto de flauta, se ve que el flautista se enfermó y apareció tocando Vila, Alejandro creo, eran dos hermanos, Gerardo y Alejandro, flautista y fagotista. Alejandro creo que era, si no me equivoco, el fagotista. Apareció tocando él en reemplazo de un flautista que no pudo, y me gustó tanto el instrumento que dije, si el conservatorio llega a tener fagot, un fagot para prestarme, digamos, me anoto en fagot también. Y de hecho tenía profesor, tenía instrumento, y empecé a tocar con un hermosísimo Heckel que había sido donado, hablando de viejos maestros, por el maestro Mayer. Mayer había sido, ya para ese momento había fallecido. No sé si él o su familia habían donado un Heckel muy lindo, que estuvo muchísimos años en el conservatorio y que muy lamentablemente, hace unos 15 años más o menos, lo robaron. Lo robaron del conservatorio. En un robo muy grande que hubo de instrumentos en el conservatorio de Banfield, sí. Pero un instrumento precioso que lo tuve 2 años, y lamenté, digamos, cuando tuve mi primer instrumento, digamos, bueno, fue una emoción tener un instrumento propio, pero por el otro lado, lamenté la pérdida de la calidad de algunas notas y en general del sonido, pero bueno, es lo que hay. Daniel, tengo un Sí, paréntesis. Entonces, antes de Ariel Di Leo, gran fagotista prácticamente del Teatro Colón, estuvo en la Orquesta Estable muchísimo tiempo, de los mejores segundos fagotes que yo experimenté, un tipo extremadamente culto, divino. exactamente. Antes de él estuvo Meyer.
Yo Entonces, sé que estuvo Meyer, sí, sí, por eso su relación con el conservatorio. Y te hago una pregunta. Sí, ya que sí. mencionás a Di Leo, quería hacer una breve semblanza de él. No, y una infidencia, ya, bueno, quien lo dijo ya no está entre nosotros. Referente a esto que vos decís, hace muchos años cuando concursé en la Orquesta Juvenil de Radio Nacional, en el jurado estaba Pedro Chiambaretta y se acercó a los que habíamos ganado. En ese momento gané yo, la otra chica que estaba ya venía de antes. Y no sé cómo, bueno, me preguntó con quién estaba estudiando y le comenté que con Dileo y me llamó la atención, jamás me olvidé del comentario de Pedro que me dijo que justamente que Ariel había sido el mejor segundo fagot con el que él había tocado. Ah, Eh, mirá. Sí. textual declaración de Pedro Camareta. Ariel fue el mejor segundo fagot con el que yo toqué en toda mi carrera. Mirá, es para otro trabajo que justo lo conversaba con el querido Andrés Escarbún, ¿no? Contrafagot de la Plata. Andrés, sí, lo conozco, Andrés, gran Y persona. sí, sí, claro. Y conversaba con él el prejuicio que hay generalmente de nuestro trabajo, fomentado tal vez por lo primero que se me cruza, directores, tal vez, no sé, nosotros mismos, andás a ver quién es el verdadero responsable o si somos muchos los responsables. Y me pongo en el grupo, aunque no comparto nada, cero con este comentario que te voy a hacer, pero el despropósito que hay de, de, de no entender muy bien lo que significa ser primer fagot. Vamos a poner dos nada más, ¿no es cierto? Y segundo fagot, después obviamente el trabajo va a ser obvio. Cómo la gente condiciona mejor y peor porque lo pasa en los concursos, estúpidamente lo digo, y los trabajos son, yo siempre digo, es como el cirujano y el anestesista o cualquier analogía que uno quiera hacer. Y cuando eso se da, porque parece que somos la única profesión, viste, que tenemos esa disyuntiva, porque seguimos llamando primero o segundo, deberían ser, andás a ver, viste, otros nombres tal vez en varias décadas, eso para otro trabajo de investigación se solucione. No en todos los lugares se sabe, pero Ariel te hacía tocar, si estabas en mi caso de primer fagot, en el 100% de lo que vos podías hacer. Y para hacer eso es como siempre un equipo de fútbol, ¿viste? O Claro, un claro, director de sí, sí, cine. sí. Es por alguien, no solo vos, sino sobre todo yo se lo incluyo al director y sobre todo a mi colega directo. Y nunca me voy a olvidar mi agradecimiento eterno a él, porque cada vez que lo veo hablamos de la misma experiencia que tuvimos juntos, muy poquito, muy chiquitita. Yo llegué a tocar una o dos óperas con él, así que. Y sí, Ariel, lo quiero mucho. Contame rápidamente eh, cómo fue tu experiencia, digo rápido porque fueron los primeros años tuyos con Ariel. ¿Te acordás algo de él como docente? Me acuerdo que era una persona muy Ajá. puntillosa, era un caballero, un tipo sumamente prolijo, y trabajaba mucho el tema de la prolijidad, mucho el tema de la perfección para tocar. Era un tipo. Pero bueno, eran mis primeros años y fue hace mucho tiempo. No tengo un recuerdo tan vívido de eso, de esa faceta. Eh, pero bueno, me dio Después, los elementos, me dio los sí, elementos básicos para tocar y para defenderme. En ese momento yo ya salía a tocar. Nada, a cuanto lugar se pudiera. Así que después de Ariel, ¿cómo siguieron bueno, tus estudios? básicamente después de Ariel estudié con Alberto Merenson. Ajá. Eh,
la otra gran rama, digamos, dentro de lo que es, digamos, no sé por qué yo asocio como una rama a la gente de la estable, Ariel y por ahí, ¿cómo se llama? Y Guillermo Roura, como una escuela. En realidad tampoco eran demasiado distintos según la apreciación del propio Ariel, porque habían compartido maestro ellos. Pero bueno, después de Alberto lo que tenía era que era mucho más esquemático en su docencia. Con Alberto, digamos, se trabajaba obsesiva, digamos, tenía un plan muy estructurado de trabajo. O sea, no podías pasar al escalón siguiente si no habías completado bueno, él tuvo otra visión. Alberto realmente salió de Argentina, estuvo trabajando con Rechtman tocando con él en Israel, estuvo en Cuba, tuvo una visión un poco más amplia de la docencia, también trajo material y metodología, digamos, que por ahí acá no se usaba, no se empleaba habitualmente, lo cual tampoco quiere decir ni mejor ni peor, simplemente una visión un poco más abierta, porque bueno, es como la diferencia que o sea, vos estuviste en Estados Unidos y estuviste laburando con gente que tuvo una escuela y bueno, tenés una apertura a otras cosas. Alberto era muy metódico, muy metódico. Insistía voy a decir, aunque sea un poco grosero, es una frase que lo pinta porque eran sus frases. Alberto tenía se podría hacer un librito de las frases de Alberto Merenson. Uno eran las horas culo. Entonces eran las horas culo o sea, sentarse, hacer determinados ejercicios y hasta que eso no salga, entonces era muy obsesivo con el trabajo, sobre todo de los métodos de Obradú y de Bordeaux. Toda la parte dedos era muy obsesivo, lo cual estaba muy bien. Y después también con la afinación. O sea, al comienzo hacía mucho hincapié en conseguir digamos, no daba mucho espacio a decir, bueno, la afinación como por etapas vamos puliendo. La idea era, desde el comienzo, el mínimo intervalo que vos hagas tiene que ser afinado. Otra de las frases célebres de Alberto era, hijo, esto no es un do ni acá ni en la China, fuera un do, fuera un re o fuera la nota que fuera. Otra de las frases célebres que todos los alumnos de Merenson recordamos cuando hablamos de él y cuando lo recordamos, otro que ya no está más tampoco entre nosotros. Y bueno, cuando una nota no estaba en su lugar, no era la nota, ni acá ni en la China. O sea, una nota para hacer una nota tenía que estar bien afinada. O sea, tenía muy claros digamos, un orden de prioridades donde primero estaba que la nota estuviera bien atacada y en su lugar, y después podíamos discutir fraseo, podíamos discutir también otra frase célebre de él era esto o aquello no es negociable. Lo primero que no era negociable era la afinación. La afinación no es negociable. Digamos, yo te voy a negociar con el matiz, te voy a negociar con el fraseo o con la articulación, si vos querés y si me decís por qué y te parece bien, pero la afinación no es negociable. Entonces, bueno, eso daba como base un núcleo de alumnos que él tenía que eran como mínimo muy eficientes. Como mínimo muy eficientes. Después cada uno toca como toca y tiene su personalidad, digamos, ¿viste? Lo que pasa es que uno puede tocar con un instrumento distinto al de uno y a los 2 meses terminás sonando como vos igual, cada uno toca a su manera y también es Claro. muy difícil,
uno puede enseñar un fraseo, pero es muy difícil que la persona vaya en contra de su propia esencia. Tarde o temprano va a terminar tirándole su propia manera de ver las cosas, pero, pero la cuestión técnica él era muy eficiente. También Las te digo otra herramientas, cosa. las herramientas Alberto te las daba, digamos. Sí, Entonces, sí, 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 ah, sí, sí, sí. Él era muy, muy estricto en eso, en que vos tuvieras las herramientas. Y otra cosa muy propia de Alberto, él decía, yo no acepto, otra que también se expresaba en su frase, yo no acepto alumnos terapéuticos o algo así decía, no me acuerdo cuál era. O sea, él estaba abocado a tener alumnos cuya meta fuera estrictamente ser profesionales. O sea, que hubieran decidido claramente tener el fagot como objetivo profesional. No le interesaba perder tiempo en gente, su tiempo de docencia, en gente que no tuviera ese foco no, específicamente de tocar. claro. Es más, él, posiblemente algún otro alumno pueda contar esto, pero hay una anécdota de él eh, de cómo Alberto empezó en el fagot, que es muy interesante para el recuerdo, para que no se pierdan los recuerdos de los viejos fagotistas. Eh, él con un amigo habían dado examen en el Conservatorio Nacional. Eso está en una nota que él publicó, le publicaron en un diario, no me acuerdo cuál, si Nación o Clarín, uno de los dos grandes. Y él lo cuenta claramente, pero se lo contaba también a los alumnos. Entró y dio un examen para entrar y quería estudiar piano. Los dos querían estudiar piano. Y eran ellos dos los únicos varones y había unas en el Conservatorio Nacional y había un montón de chicas que también entraron. Y el director del conservatorio les dijo, muchachos, ustedes piano no. Vienen conmigo, me acompañan, los llevó, así sin darles mucha explicación, al pañol donde estaban los instrumentos y dijo, ustedes elijan un instrumento de orquesta, porque ustedes van a tener van a trabajar de la música, no van a ser, aparte les había notado el enfoque, digamos. Ustedes van a tener que trabajar en una orquesta, así que elijan un instrumento. Pero bueno, lo de Merenson fue pasión, evidentemente, una vez que conoció el instrumento, porque la verdad que se dedicó a él con mucha garra. Claro. Te dejo Eh, a que y enfoques él, esto así. él tengo entendido, yo me acuerdo de, ¿quiénes eran, por ejemplo, compañeros tuyos que estudiaban con Alberto en el momento que vos Eh, estudiabas? ¿Te acordás? bueno, por ejemplo, Alfredo Ciani. Alfredo había empezado antes que yo, pero estudiaba en ese momento con él. ¿Cómo se llama? Eh, no me puedo acordar. Bueno, ¿cómo se llama? Este chico de Mar del Plata, pará. ¿Ok? ¿Gerardo? Claro, Gerardo. Me mata. Va a salir esto al aire y Gerardo me va a decir, no te acordás mi nombre. Gerardo Yo Gotén. lo voy a llamar y le voy a decir que te llame antes que salga al aire. Sí, 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 sí. Un gran amigo, Gerardo. Gerardo Sí. Gotén, Eduardo Rodríguez, también Juan Quiotero, que fue mi predecesor en el puesto en La Plata. Eh, y Em, había Daniel, muchos sí, alumnos. Daniel, ¿y pudiste tocar con Alberto profesionalmente? No, 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 no. No, la verdad que Él, no. mientras vos estudiabas con él, era el solista de la Sinfónica Nacional, ¿no es cierto? Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Eh, Enseñaba particular, por lo que tengo entendido. Enseñaba particular, sí, 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 sí. ¿Cómo Y, fue tu primer trabajo estable profesional? ¿Cuál fue y cuándo? bueno, yo entré en el 87, entré al Teatro Argentino, a La Plata. Eh,
Y permanecí en La Plata hasta el 2009. Eh, Ajá. o sea, entré precisamente, bueno, en ese momento, sí, si querés te cuento un poco de la fila. Eh, Bien, ¿qué silla eh, ocupabas? ¿Qué puesto ocupabas? Sería el cuarto. Es El más, cuarto. entré, cuarto fagot. Entré y al poco tiempo, si bien no estaba, el cuarto no estaba, viste, esas cosas burocráticas de las orquestas y de las reparticiones públicas. El cuarto no estaba muy asegurado, no estaba en la planta. Después en el 77 el Teatro Argentino se quemó y la orquesta se vio reducida a un grupo que llegaron a ser en algún momento, no sé, 25 personas. Mm. Después volvió a restaurarse, digamos, pero la planta no estaba muy consolidada. El cuarto era contratado de forma permanente, era un puesto contratado de forma permanente, y por esa situación me tiraron el fardo de tocar el contrafagot también. Y Eh, Daniel, antes de meternos en la fila, que me interesa muchísimo, ese trabajo, ese concurso, mejor dicho, ¿lo preparaste con Alberto? sí, 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 ¿Sí? sí. ¿Te acordás qué obras fueron, más o menos? Eh, la verdad que no me acuerdo qué fue. No, no fue hace muchísimo, pero debe haber sido, eh, debe haber sido Mozart, nada ¿Quiénes más estaban difícil que eso. en la fila? Eso sí te acordás. ¿Cómo? ¿Quiénes estaban en la fila? Sí te acordás. Claro, sí, sí, sí. Esa fila la componían en su momento Griselda Uribarri, que también estudiaba con, entre paréntesis, Griselda, no sé si la conociste, falleció el año pasado, Sí, lamentablemente. yo Una, lamentablemente no la pude conocer. No, no. una gran amiga, la verdad que una gran amiga. Griselda, Juan Carlos Otero, Juan Otero, que en ese momento dejó el cargo, era el segundo solista, dejó el cargo y se fue a Suiza a estudiar con Mesaros. Claro. Y Eduardo Rodríguez, que pasó a ser el suplente de solista ocupando ese puesto. eh, José Ocampo, primer, segundo fagot, digamos, y entré yo. O sea, se corrió la fila y entré yo en el puesto de cuarto. Y esa Y fila permaneció muchísimos años hasta, así, de a cuatro, yo empecé a tocar el contrafagot con un viejo instrumento que se le había comprado a uno de la orquesta de Mar del Plata, Quinteros, que se había jubilado, y que vendió el contrafagot. Y esa fila permaneció prácticamente hasta el año, casi hasta el año 2000 en que se jubiló Griselda. ¿qué no sé si tenés ganas y si te acordás y querés hablar, alguna anécdota, sobre todo para mencionar a Griselda, que lamentablemente obviamente no la pude conocer? Eh, ¿Te acordás de algo? Siendo ella la encargada artística de la fila o alguna anécdota que hayas. no sé en este momento anécdotas. Sí puedo decir que era una persona, bueno, tenía una gran personalidad, realmente, pero la verdad que no se daba la necesidad tampoco de manejar demasiado la fila. Fue una fila que siempre funcionó muy bien. O sea, más allá de todas las filas tienen sus trapitos que se lavan Sí, en no, casa, no me pero fue una refería a eso, fila. me refería para conocerla a ella mejor, ¿no? Para contar los trapos que hacen todos los Sí, no, 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 pero me refiero a que fue una fila que funcionó siempre muy bien, ¿cómo se llama? Mucho acuerdo entre nosotros. eh, y no me, bueno, Griselda. había cosas graciosas, por ejemplo, una anécdota típica de Griselda era tocar un solo, más que una anécdota, era una costumbre que ella tenía,
cuando nos sentábamos en el atril antes de empezar una función o un concierto y tenía ella algún solo, agarraba y lo tocaba antes de que realmente dieran sala, digamos, cuando estábamos calentando, lo tocaba y después me decía, vos sos testigo, como diciendo, viste, tocarlo lo puedo tocar. Después lo tocaba bien igual en la función, pero ella se aseguraba delante de uno como medio un poco como una broma, como un juego que teníamos, de decir, vos sos testigo. Pero no, la verdad que no me acuerdo en este momento mayores anécdotas de ella. Bueno, ella también tomaba clases con Alberto, pero de manera un poco ya, un poco más espaciada, porque realmente nada, ya estaba sentada en su silla de solista y ella había estudiado, si no me equivoco, con Kiamba anteriormente, pero no le conozco toda la historia. Quédate escuchando desde el fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados. Bájate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires. Entre teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de dos mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la música. Espacio jazz. Músicas cruzadas. Desde el fagot. Todo es música. Y los estrenos de Por la huella de las cuerdas. Un programa dedicado a la guitarra. Dígame licenciade, un programa de graduados y graduadas. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar. La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. Radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Llega en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Seguimos viendo entonces la entrevista realizada al fagotista argentino Daniel Piazza. Del Teatro Argentino de La Plata, puesto que mantenés por muchos años, mucho tiempo, en el medio surge la posibilidad de concursar para tu otro trabajo, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. En realidad bastante pronto, o sea, 3 años después, La Plata se empezó a poner interesante de sueldo alrededor del 2000. Mientras tanto, era un sueldo que era bastante
ahí bastante. Entonces siempre me había rondado la idea de buscar algún otro trabajo. Claro. Y surgió en el 90 la posibilidad de, cuando Eduardo Rodríguez, que estaba compañero también mío de La Plata, decidió dejar la banda. Dejaron Eduardo y dejó otra chica, que ahora no me voy a acordar el nombre. Dejaron simultáneamente dos fagotistas la banda y nada, y concursé. Fue un concurso para primero y cuarto. Eh, Me acuerdo, es un concurso un poco más complicado el de La Plata porque tenía estaba previsto como un concurso, no por la obra que pidieran, que tampoco me acuerdo qué fue, pero no habrá sido más difícil de un Mozart, pero sí por los solos, por las lecturas. Había un compositor, Salvador Ranieri, es un compositor muy conocido, eh, que era clarinetista en la banda y para todos los concursos él escribía lecturas, entonces eran lecturas dentro de la estética totalmente contemporánea, entonces un concurso un poco más peleagudo. Daniel, Eh, aclará el nombre completo del ensamble que estamos hablando, porque si no, después se confunde sí, con otras bandas. Sí, bueno, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. ya. Estamos hablando, antiguamente llamada Banda Sinfónica Municipal. Exactamente. eh, la- Pero que después, yo me acuerdo que era un trabajo, y sigue siendo un trabajo eh, muy buscado por los instrumentos, obviamente, de viento, más que nada, y, y lo recuerdo con muchísimo respeto ese trabajo. Eh, Me acuerdo de vos, siempre sonaba Daniel Piazza, que estaba en la banda municipal, porque uno cuando estudia enseguida es un ambiente muy chico. sí, es Y un ambiente chico. siempre te aprecié mucho y tuvimos la suerte de tocar un poquito juntos, un poquito, ¿no? Hace poco, relativamente poco, y Sí, la pasamos, creo que nos divertimos mucho. Daniel, ¿hace cuánto estás en la banda municipal? desde el 90. Desde el Yo le 90 en sigo forma diciendo municipal. ininterrumpida. ¿Cómo? Yo le sigo diciendo municipal, pero bueno. Sí, Eh, es que mucha gente la conoció, la gente, sobre todo la gente que estaba vinculada incluso antes de empezar a estudiar, como vos que viviste en un ambiente de músicos, la gente que claro, estaba relacionada con la música, sobre todo y la gente que vivía en la ciudad, era la banda municipal. claro. Hoy en día es la banda de la ciudad de Buenos Aires, pero Lo que pasa bueno, es que cambió la estructura de la ciudad, entonces por eso cambiaron todos los nombres ahora es Cava. claro, de los organismos, Sí, 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 sí. no es el problema. No el problema, pero la razón. Eh, bueno, y contanos, ¿en la docencia te introdujiste en algún momento de tu vida o estás enseñando? Bueno, eso fue muy tardío. En realidad, como yo hice manera de estudio, bueno, un detalle que no conté, cuando entré en la Orquesta de La Plata, yo tuve que dejar el conservatorio porque era incompatible los horarios, o sea, no llegaba de ninguna manera a seguir en el conservatorio eh, con, con Ariel, así que nunca llegué a tener un título y después seguí estudiando con Alberto, que también hacía docencia de manera particular, así que nunca completé un título. Eso de algún modo me puso en una situación eh, que para la docencia oficial es siempre de precariedad, porque al no tener un título vos sos un docente que puede ser reemplazado llegado el caso, digamos, hay una normativa que permite contratarte si vos no tenés un título, siempre y cuando no aparezca alguien con un título. Entonces Claro, realmente no me entusiasmó la idea. Y aparte durante mucho tiempo, digamos, todo el tiempo que yo tenía los dos trabajos realmente, no hubiera tenido tiempo para hacer docencia. Eh, el tema me llegué a introducir muy tardíamente, en el 2012, a través del proyecto
de orquestas infantiles y juveniles de la ciudad, que también tiene otro plus para mi manera de ser, que es un poco dispersa y no del todo ordenada, por no decir enquilombada, en castellano, en porteño, digamos, que no hay un planeamiento, o sea, ahí puedo dar rienda suelta a una idea de adaptar mi enseñanza a lo que me parece que el alumno necesita, a mi percepción de cuáles son las carencias y cuáles son las necesidades. También es un proyecto que no pretende, que es de tipo social, no pretende necesariamente sacar músicos o músicos profesionales. Igual, digamos, yo encaro las cosas tratándose en particular del fagot, que es un instrumento, nosotros lo sabemos, es un instrumento muy particular, digamos, trato de encarar las cosas con la idea de que a alguno de los alumnos puede interesarle ser un profesional. Entonces, bueno, volvemos a cosas como la afinación no es negociable, digamos, y a que tenés que tener unos cimientos sólidos. Digamos, mi idea de docencia es que tenés que tener los cimientos sólidos. Así que, llegado el caso, si alguno quiere ser profesional, no va a tener que empezar de cero nuevamente. Seguirá, digamos, en el momento que el trabajo en el proyecto de orquestas le quede grande, seguirá su camino, pero de ahí en adelante, y no tendrá que empezar, bueno, no, empezamos de vuelta porque no te enseñaron a usar un portavoz, no te enseñaron a usar los portavoces para el fliqueo, o no te enseñaron a posiciones alternativas, o te enseñaron un do sostenido que es horrible, pero es más fácil, pero es horrible, o no sé, ese tipo de situaciones que no... así que bueno, y tratar de enamorarlos de la música, digamos, Claro, en lo claro. posible, de enamorarlos de la música y bueno, después queda en manos de quienes vengan después Y que yo. te hago una preguntita que me está quedando, si no después nos vamos a olvidar. Eh, Algunas preguntitas. Las que Primero, quieras. la fila de la banda sinfónica. ¿Cómo está constituida hoy y cómo estaba constituida cuando entraste, si te parece? Bueno, cuando yo entré, estaban habiéndose ido dos, quedaban, la fila es de cuatro. Fue de cuatro y seguirá siendo de cuatro. Nunca incluyó, a diferencia de La Plata, que en el 2000 se incorporó un quinto. Es muy interesante lo que habíamos hecho en La Plata, pero no sé si tenemos tiempo de contarlo después, en todo caso me extiendo con eso. La fila estaba constituida, quedaron los dos segundos, una situación extraña porque en realidad uno tenía el cargo de suplente de solista pero no lo ejercía, esas cosas que se dan. Estaba constituida por el tercer fagot, que era un tucumano de nombre Hugo Muñoz, y la que era suplente de solista, que era Dora Manzanares, para nosotros conocida como Youra. Dora Manzanares, gran amiga, con la que nos mensajeamos prácticamente todos los días, que hoy está viviendo en pareja con otro fagotista, con el negro Romero, el famoso Edgardo Romero, Claro. cuarto y contrafagot de la Sinfónica, ya jubilado, están viviendo en Carmen de Patagones. Sí, Eh, hablamos la semana pasada, sí, fantástico, fantástico. una idílica vida cerca del mar y de la naturaleza. Bueno, Dorita o Youra, como ella le gusta que la llamen, era el tercer fagot. Él era el suplente de solista, pero en realidad de algún modo lo declinaba en favor de los que estuviéramos. Entonces, bueno, se concursaron simultáneamente primero y cuarto. Eh, Quedamos Claudio Nogueiras, que también estudiaba con Albert, que también siguió la misma trayectoria que yo, porque estudió con Ariel
pero no en Banfield, sino en el Municipal, en el Conservatorio Manuel de Falla, cuando estaba ahí en el San Martín, y después siguió estudiando con Alberto. Bueno, fue un concurso bastante reñido y como diría el tango, por una cabeza, finalmente me terminé quedando con el cargo de solista, eh, que es el que tengo desde esa época. Fue un poco mi inserción en el mundo del solista, del puesto de solista, pues en realidad yo siempre me consideré más un segundo fagot, que, digamos, me sentaba ese puesto, el puesto de segundo me sentaba. De hecho, siempre conté en La Plata, digamos, con el beneplácito de los solistas, fueran los que fueran, siempre se sintieron cómodos conmigo. Digamos, no voy a competir con Ariel porque, No, pero sí. porque la comunicación es muy buena. Cuando uno viste, habla a la vez, se corta. Quería hacer un paréntesis. Mientras vos hablabas, eh, hay 20.000 tipos de personalidades, etcétera, etcétera. Y hay realmente gente que el líder, no por bueno ni malo, sino el líder al fin, y necesita hacer el trabajo de lo que sería un primer puesto en una orquesta, por lo que eso conlleva, etcétera. Y hay otros que de segundo, y hay otros de los dos. Yo con vos toqué de segundo fagot, pero quería hacer el paréntesis que de verdad con vos también surge algo similar con Ariel. Con los dos toqué muy poquito, en décadas muy diferentes, pero lo que dio en mí fue, que es lo que lamentablemente, no por egoísmo, pero lo que busco, que es divertirme y que todos la pasemos lo mejor posible, por efecto dominó, ¿no es cierto? Fantástico. Y uno podía hacer, me acuerdo, lo que uno quisiera en el momento. Gracias, yo te juro que lo menciono siempre porque está desvalorizado, como empecé en algún momento, ciertos puestos pensando que es porque no puede tocar el otro. Y realmente el trabajo que hay que hacer el segundo, que es sumamente complicado, en tu caso fue increíble. Y creo que te lo comenté en tu momento, y por eso volvimos a tocar varias veces. Y te siempre agradezco decimos, mucho. vamos de nuevo. Así que, Te agradezco mucho el concepto. Realmente a mí me resulta cómodo, me gusta, digamos, disfruto del trabajo de segundo, como, no sé, como quien le gusta jugar en la defensa, digamos, o al que le gusta ser arquero, digamos. claro, No es que no disfruto el de primero, digamos, he tocado montones de solos, tanto en la banda, en una época se tocaba repertorio muy complejo. He tocado, no sé, bolero en orquesta y en la banda, he tocado, un montón de solos complejos, y lo disfruto también, pero el trabajo, digamos, nunca desmerecería el trabajo de segundo y lo disfruto mucho porque es donde realmente uno cuando está tocando de primero, por ahí se tiene que concentrar mucho en lo que está haciendo en su propio rol porque, digamos, no te da mucho espacio, sobre todo cuando hay cosas exigentes, no te da mucho el espacio de primero para estar haciendo un trabajo de equipo, y si uno lo está haciendo, digamos, para llevar el peso, digamos, del trabajo en equipo, y aparte uno lo tiene que estar haciendo posiblemente también con el primer oboe, la primera flauta, el primer clarinete, es otro ámbito. En la fila de los fagotes, el segundo es el que lleva por ahí más el peso de mantener el trabajo del equipo, y de estar subordinándose y de ayudar al solista. Y eso para mí es un trabajo muy lindo. Yo lo disfruto. También he hecho mucho el trabajo de contra. Después, si hay tiempo, cuando volvamos a La Plata, podemos hablar de... hablemos de La Plata, porque Pero espérate, te quería terminar el tema para no dejar tantos temas sueltos, la banda. sí, La banda después, durante la fila de la banda, finalmente, cuando Hugo Muñoz y Joura se jubilaron,
durante bastante tiempo estuvimos Claudio Nogueiras y yo solos. Durante un breve tiempo ganó un concurso Will Gentz, que estuvo tocando un año. Después, increíblemente, en un país, en una ciudad que no daba ninguna chance a la cultura, se abrió el puesto del quinto en la Filarmónica y Will entró en la Filarmónica y nos abandonó. Pero bueno, un gran amigo, Will, amigo personal, digamos, y una gran persona. Y un gran músico, y tuve la suerte de tocar con él un año entero en la banda y fue una muy grata experiencia. Con Will pasa exactamente lo mismo, ya que lo mencionamos. Excelente músico, por ende excelente segundo fagot. También primero, pero como Sí, músico uno tiene que ser, viste, muy amplio un y músico. tiene que ir acomodando dependiendo del trabajo. Excelente. Sí, yo he tocado con Will en la banda y afuera también, y rotando los puestos. He tocado yo de primero y él de segundo y al revés. Y la verdad que es un placer tocar en donde sea. Sí, En donde sea o sea, hermoso. y hace poquito tiempo, para lo que es esta historia que estamos hablando, eh, gracias a Dios se abrieron concursos en la banda y ahora la fila volvió a estar completa. Está de tercero Macarena de Meis, Maca, que Ajá. sabes perfectamente porque es alumna tuya. Bueno, Maca empezó sus primeros años, empezó conmigo. Y es una persona adorable. Y bien espectacular y con un futuro, pero enorme. Así que, Maca tiene una cosa, si no sé si es correcto que uno alabe a un alumno de esa manera, eh, pero me parece que estas cosas hay que decirlas. Tiene una cosa maravillosa, que es que ante la adversidad, ella siempre, digamos, se agranda, digamos. Eso es una cosa que es una gran cualidad en un músico. No todos podemos decir lo mismo. Ella tiene siempre esa cosa de, bueno, ante esta situación me pongo en frío o en frío, digamos, en frío es lo que se ve. Ella, lo que le pasa por adentro es de ella. Es de ella, como lo que nos pasa a todos por dentro es de cada uno de nosotros. Lo importante es lo que el público ve. Y ella, ante una situación de estar, eh, digamos, con mucha exigencia, responde muy bien. Y después, en la última adquisición. una fagotista que va a ser muy grande. Si ella quiere, va a ser muy grande. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y creo que es lo único que quiere hacer, porque estuvo cuando yo la tomé, que venía de la flauta. Lo único que le gustaba realmente era la música y el fagot. Lo estaba esperando el fagot. Sí, sí, es Eh, hermosa persona también. Me encanta Maca. sí, sí, Y sí, sí, ahora que sí. decís Maca, entonces también quien entró fue Tomás Bravo, otro alumno mío. Tomás Bravo fue la última adquisición, un Era muchacho maravilloso. maravilloso. No, músico Toca excepcional. excelente, me sorprendió cuando lo escuché, y realmente fue una decisión por lo menos en las maderas, en la banda, los concursos son muy, muy discutidos en los jurados, discutidos en el buen sentido, muy conversados, digamos, y se evalúan todos los aspectos de- del músico de manera integral. O sea, se han abandonado por ahí esos prejuicios de, bueno, es una banda, tiene que sonar fuerte. No, no. O sea, realmente creo que nos estamos poniendo desde hace mucho tiempo las pilas con que entren músicos realmente completos, más integrales posibles. Y realmente con Tomás fue una decisión unánime de todo el jurado, que éramos 5 o 6, desde los maestros hasta los representantes de las distintas sectores de la banda. Y nada, y está demostrando realmente ser un elemento que muy, muy, muy bueno. Y es una gran persona, por lo que hasta ahora pudimos compartir. Lástima que el COVID nos está privando de este año,
Dale. pero la verdad que muy buen músico. Estamos súper pasados de tiempo, pero vos querías contar algo de La Plata. Sí, 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 te Quiero quería estar- contar, en el 2000 se inauguró el Teatro Nuevo, y también se amplió la planta. La planta pasó a ser de 5, y un poco instigado en mi conveniencia personal, pero también en una cuestión, pues siempre uno pone su conveniencia personal también en juego, pero bien, o sea, no mal. Entró un quinto, ahí la fila se modificó, al jubilarse Griselda entró Dani Larroca, y se amplió a un quinto con Santiago Bianchi, un fagotista de allá, también que terminó estudiando con Merenson. La última época de Merenson no es de mi época, era como de otra camada. Y establecimos, de los 5, digamos, de los 3 segundos que había, que 2 tuvieran digamos, la obligación potencial, por lo menos, de tocar el contrafagot, por lo menos la posibilidad de tocarlo. De hecho, en realidad se estableció prácticamente como un solista de contrafagot y un suplente de contrafagot, que en Ajá. realidad terminamos con Santiago, rotándolo como por diversión. Tanto es así que hicimos una locura una vez, me acuerdo, vino teníamos que tocar Romeo y Julieta de Prokofiev, y a los dos nos interesaba tanto la parte de segundo como la parte de contrafagot. Entonces digamos, estudiamos muy bien la parte para no correr riesgos con los directores que siempre se ponen suspicaces con ese tipo de cosas, y lo consultamos con el director. Ideamos un método de rotación en que entre los tres cubríamos a partes iguales la parte de segundo y la de contra, de manera que todos tocáramos lo que, digamos, los dos contras, tocáramos contra y segundo también. Era una rotación y trabajáramos lo mismo. Era una rotación muy rara, pero El amor funcionó a muy la, bien. el amor a la Como- música, que solemos sí, hacer sí, los músicos de porque orquesta. si bien los ballets se repiten mucho, no estábamos muy convencidos de que Romeo y Julieta se fuera a repetir, se fuera a hacer de vuelta. De hecho, tuvimos la razón, no se volvió a repetir, y queríamos hacer las dos partes entre todos. De modo que la fuimos rotando de esa manera extraña. Gracias a que Julieta también es llevábamos muy bien. de esas obras únicas. Me encanta, y lo digo de corazón, me encanta conversar con vos cada vez que lo hago, y ahora pasa lo mismo. Sos una persona tan pura y buena, hablas tan bien de tus colegas, eso demuestra mucho, y se nota que la pasás también muy bien en tus trabajos, y fue un gustazo conversar con vos, y también poder haber tocado con vos. Ojalá lo hagamos muchas veces más, cuando lo permita la situación. Estaría Eh, fantástico. y nada, nada más que agradecerte, como siempre, cada vez que te veo, y ahora por compartir tus historias, tu tiempo. Lamentablemente, eh, hay tiempos que cumplir para que esto se haga de la forma más ordenada y prolija posible, pero yo creo que de a poco así vamos hilando historias, que es lo que queremos, y cada uno agrega su- su- sus, sus anécdotas y sus puntos de vista de lo que fue viviendo. Te mando un beso grande y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, lo mismo para vos, Ezequiel. Fue un gusto participar de esto y también charlar un rato así animado contigo. A falta de poder tocar juntos y de divertirnos en un atril, por el momento está muy bueno que hayas aprovechado esta coyuntura para este proyecto que tenés, que la verdad que es encomiable. Eh, y ojalá devenga finalmente como era tu proyecto original, en una publicación que deje todo esto para la posteridad, porque realmente es una lástima que se pierda el contacto con nuestro pasado, Totalmente, tan rico en experiencias.
totalmente de acuerdo. Te mando un beso grande, Daniel. Muchas gracias por... Un beso y bueno, hasta la vista. Hasta pronto. Hasta muy pronto, espero. Chao, chao. Chau, chau. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Mis agradecimientos, como siempre, por el excelente labor técnico y de edición a Gonzalo Rodríguez y Tomás Bravo. Será hasta pronto y muchísimas gracias. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingers. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damus, nuestros sonidos.